Aquel día estaba de pie justo en el borde del Paseo de la Castellana, en Madrid. El cielo de última hora de la tarde se volvía dorado, el zumbido de las motos al pasar alargaba esa sensación de nervios en el pecho, y delante de mí había algo que me hacía querer reír y suspirar a la vez, un BMW i8. Lo digo en serio, hay momentos en los que miras un coche y no sabes si llamarlo sueño o una estafa tecnológica, como si fuera tan bonito que piensas que alguien te está gastando una broma, pero cuanto más lo miras, más te incomoda, porque te obliga a hacerte una pregunta en la cabeza. Espera, ¿un superdeportivo con un 1.5 litros de 3 cilindros? En ese instante dentro de mí solo había una frase dando vueltas, como un tambor en un derbi: ¿estoy a punto de arrepentirme? Y por eso existe el vídeo de hoy, no para presumir, no para posturear, sino para contar la historia de vivir con el BMW i8 de la manera más real y cotidiana posible, como persona de carne y hueso con momentos de euforia. Momentos en los que te ríes, momentos en los que te enfadas y momentos en los que vas en silencio por la autovía A1 y te preguntas por qué BMW se atrevió a crear algo tan raro. 2. La primera vez que me crucé con un i8 no fue en un concesionario, fue en un aparcamiento cerca de una cafetería pequeña en Valencia, de esas donde el olor del café recién tostado te golpea, la gente charla en voz baja y el sol español lo pule todo con una luz muy real, muy despiadada. Me bajé del coche de un amigo y al girar la cabeza, lo vi allí como un pedazo de futuro olvidado. No exagero, el i8 hizo que todo el aparcamiento se ralentizara un latido. Unos que venían discutiendo de lo que fuera se callaron un segundo y miraron atrás. Un niño tiró de la mano de su padre, lo señaló con los ojos brillando como si hubiera visto un robot. Un señor con camisa blanca de oficina pasó al lado, miró una vez y miró dos, ese doble vistazo, del que la gente habla por hablar, pero aquí era de verdad. Yo me quedé quieto con el corazón acelerado, sonriendo como un idiota, y dentro de mí sonó otra vez: si esto luego no corre como promete, qué vergüenza. Y esa sensación de sentirte observado por las miradas de los demás es una mezcla rara, te da placer y te da pudor. Placer porque todo el mundo mira. Pudor porque sabes que en cuanto alguien pregunte qué motor lleva, tú vas a tener que decir 1.5, y odio ese momento, odio esa etiqueta de falso supercoche. Pero precisamente ese instante me hizo entender por qué incluso hoy, el i8 sigue atrapando el corazón de los amantes del motor aunque dejara de venderse en 2020, es un juguete que no se parece a ningún otro. Una historia que cada persona cuenta a su manera. 3. Si hablo del diseño exterior del i8 usando solo lenguaje técnico, se vuelve aburrido, porque el i8 no es el tipo de coche que amas mirando cifras. Es el tipo de coche que ves en una esquina de Barcelona, con el viento del mar en la cara, y mientras está aparcado bajo la sombra de un árbol, de pronto sientes que no pertenece al tiempo. Su carrocería en forma de cuña afilada parece cortar el aire, sus líneas son agresivas pero no rabiosas, tiene ese encanto futurista tan BMW y al mismo tiempo tan poco BMW. BMW puede hacer berlinas impecables, puede hacer coches M-musculosos, pero el i8 es como si un día se hubieran encaprichado de dibujar un coche de ciencia ficción y luego lo hubieran puesto en la calle. Está tan optimizado aerodinámicamente que presume de un CD de alrededor de 12 y 26. Suena seco sí, pero se ve huecos, conductos de aire, la manera en que la carrocería se recoge y se abre como si respirara. Los pilotos traseros en forma de U de noche cuando circulas por la M30 y se reflejan en el coche de delante, parecen un signo del futuro que se cierra detrás de ti. Hubo una vez que paré solo en un área de servicio cerca de Zaragoza, vi el i8 bajo luces amarillas y me pregunté, ¿cómo puede ser que un coche nacido en 2013 aún parezca un concept? Su historia viene del concept presentado en el Salón de Frankfurt 2009, luego llegó el modelo de producción en 2013, y en 2018 apareció el Roadster para completar esa gama futurista. Pero delante de él, la historia importa menos que la sensación. El i8 te hace creer que BMW tuvo un momento de auténtica valentía. 4. Y entonces aparece el detalle que lo convierte todo en un escenario, las puertas tipo mariposa. La primera vez que abrí la puerta del i8 delante de amigos en Sevilla, lo juro, estaba nervioso como si fuera a pedirle matrimonio a alguien. Javier se rió con esa ironía de amigo: venga, ábrela, a ver si se atasca. Lucía estaba al lado con el móvil listo, esperando un fallo para subirlo a Stories y vacilarme. Puse la mano en la maneta, tiré hacia arriba, y la puerta se elevó con ese gesto teatral, ligera pero firme como un ritual. Hubo un
Silencio de un segundo, luego risas, luego un wow colectivo. Hay algo muy humano en ese momento. Sé que es exhibicionista, sé que es postureo, pero también sé que a veces la vida necesita esos instantes para recordarte que sigues vivo. Y esa puerta no existe por arte de magia. El I-8 usa una estructura ligera y compleja, un módulo de propulsión de aluminio combinado con una célula de habitáculo en CFRP, plástico reforzado con fibra de carbono, muchísimo más ligero y rígido que el acero o el aluminio. Gracias a esa rigidez, BMW se atrevió con las puertas tipo mariposa sin comprometer la estructura. Cada vez que las abro me siento niño, y al mismo tiempo una voz dentro me susurra, ¿de verdad vas a vivir con este drama todos los días? Hay días que sales del trabajo cansado, atrapado en un atasco en Madrid, con la cabeza hecha piedra. Llegas al I-8, abres la puerta, y el pecho se te aligera un poco. Es ridículo pero es real. 5. El interior del I-8 es otro giro emocional. Por fuera parece un superdeportivo, por dentro te suelta una verdad, es un 2+2, 4 plazas de apellido, y te obliga a aceptar compromisos. Los asientos deportivos ligeros y la posición de conducción bajísima, ese gesto de caer dentro del coche te envuelven y te hacen sentir que estás conduciendo, no simplemente sentado. Pero las plazas traseras, las plazas traseras. Una vez llevé a Diego, mi primo, un chico altísimo, de Málaga a Granada. Se metió atrás doblándose como si lo guardaran en una maleta. Se sentó y me soltó entre risas y quejas, «Primo, ¿esto es un asiento o una lección sobre el karma?» Yo me reí pero también me entró la duda. El I-8 te da algo, sensación de futuro. Pero te quita otra cosa, la comodidad de lo normal. Y lo curioso es que precisamente por ser incómodo resulta auténtico. No intenta agradar a todo el mundo. Es como un artista, bonito, diferente y a veces difícil de convivir. En mi cabeza hubo momentos de decirme, si yo quisiera un coche familiar, no estaría aquí. Y entonces miraba el volante, miraba a través del parabrisas tan bajo, veía la carretera española estirándose como una cinta, y pensaba, da igual, 6 llegamos a la parte que despierta curiosidad y también la parte que a mí me dio vergüenza, el motor 1.5. Una vez, en una gasolinera cerca de Bilbao, un tipo con un Porsche 911 aparcó al lado, miró el I-8 y preguntó como quien no quiere la cosa, ¿qué motor llevas? Yo dudé medio segundo y dije, 1.5 3 cilindros. Él sonrió con ese, vale, sin mala intención, pero lo suficiente para que se me calentara la cara. Recuerdo que ese día me senté dentro, cerré la puerta, el ruido de fuera quedó lejos, y me solté un monólogo interior como de película, ¿ves? Te tratan como al que compra carrocería de supercoche con motor de utilitario. Pero luego pisé el acelerador. Porque el I-8 no es solo un 1.5 de 3 cilindros en línea con doble turbo. También tiene motor eléctrico y todo el conjunto es un híbrido enchufable con tracción total. Sobre el papel, el sistema entrega un máximo de alrededor de 374 caballos, y te vuelve a dar risa, esa cifra al lado de una cilindrada que sueles asociar a compactos. Pero la sensación real no tiene nada de gracioso. El par instantáneo del eléctrico te empuja, y luego el térmico entra como un segundo golpe que te sostiene. La vez que probé una aceleración en un tramo despejado de la A2 hacia Guadalajara, el sol rebotaba en el cuadro, el corazón me martilleaba, y en mi cabeza se formó una frase clara, así que no estaban bromeando. No es un rugido de V8, no es el temblor de un motor grande, pero te lanza hacia adelante con una determinación moderna. Y en ese segundo sentí una bofetada de realidad. Yo había juzgado por prejuicio, y el I-8 me contestó con experiencia, 7 pero que no haya malentendidos, el I-8 no es un superdeportivo al estilo de ir a circuito a cazar décimas como un adicto. Es algo intermedio, y ese intermedio es exactamente lo que divide a la comunidad. Algunos dicen que no es lo bastante salvaje, que no emociona como un M3 o un 911, que la dirección no muerde el asfalto como para sudar. Y sí, yo también me equivoqué esperando otra cosa. Pensaba que el I-8 sería un cuchillo afilado, pero en realidad es más bien una espada bonita, equilibrada, que quizá no corta más que nadie, pero solo verla ya te dan ganas de empuñarla. En una carretera de montaña por Sierra de Guadarrama, el I-8 se siente más ligero de lo que crees porque BMW compensó el peso típico de los híbridos con esa estructura ligera, manteniéndolo alrededor de 1.500 kilos. Una cifra impresionante para un híbrido enchufable con batería y motor eléctrico.
Entra en curva con aplomo, la carrocería baja te da estabilidad, pero no te grita que vayas al límite. Te ofrece rapidez civilizada, oyes el viento, sientes la carretera, pero no es violencia. Los días en que solo quería conducir un rato para despejarme, el i8 en modo eléctrico podía deslizarse tan silencioso que yo escuchaba los neumáticos rodar y mi propia respiración. Y la voz interior volvía: a lo mejor lo que necesito no es ruido, sino un espacio en blanco. El i8 tiene esos espacios. 8 Hay algo que me hizo admirarlo y reírme a la vez. Monta llantas de 20 pulgadas, pero con neumáticos estrechos, desde lejos parece llevar zapatos grandes con cordones finos. Al principio pensé, ¿qué hace BMW? ¿Un supercoche con neumático tan fino, y el agarre? Pero con el tiempo, con más lectura y más convivencia, entendí la filosofía. El i8 no persigue la velocidad a cualquier precio, persigue la eficiencia, el entorno, la idea de ser bonito y sentir menos culpa. ¿Sabes lo que es conducir un coche que parece un superdeportivo y, aún así, sentirte menos culpable? Una vez llevé a Lucía por la Costa Brava, con el mar azul y el viento, y durante un buen tramo íbamos en eléctrico. Ella me miró y dijo: yo pensaba que un coche así bebería gasolina como si fuera agua. Yo solo sonreí. El i8 sorprende por dos lados: por fuera parece feroz, por dentro es más amable de lo que sugiere. Si lo convierto en una comparación mental como de gráfico imaginario, la estética es una línea que se dispara hacia arriba hasta el tope, y la vida diaria es una línea más estable, creando esa distancia que hace que la gente discuta eternamente. Y a veces esa distancia es precisamente lo que lo vuelve inolvidable. 9 En dinero, el i8 fue durante mucho tiempo demasiado alto, un sueño colgado arriba. Cuando era nuevo rondaba los 20 millones de yenes, una cifra que lo ponía en una liga de deseo y dolor. Por su concepto único, e incluso después de dejar de fabricarse, no inundó el mercado de segunda mano como otros modelos. Y aunque pasen los años, conserva un valor bastante desafiante. Recuerdo la época en que lo estaba buscando, miraba y remiraba, no había muchas unidades, y el precio parecía un juego cruel. Algunas se movían alrededor de los 7 millones de yenes, otras subían hacia los 14 según estado, versión, si era coupe o roadster, kilómetros y mantenimiento. Unos decían: estás loco si compras un i8 ahora, otros decían: cómpralo, es un símbolo, luego no habrá otro. Y yo en medio, otra vez con mi monólogo interno: ¿estoy comprando un coche o estoy comprando una historia? Y de pronto me acordaba de una idea. El i8 fue el emblema de BMW, junto con el i3, en aquella época en que BMW hablaba de movilidad sostenible como una promesa. Mirándolo hoy, me da pena. BMW no continuó con un i8 de nueva generación, no mantuvo ese espíritu de jugar en serio. Y ese hueco se nota. 10 La comunidad, como te digo, está partida. En foros y grupos en España ves a gente que lo define como uno de los mejores diseños de la historia de BMW, y a otros que lo llaman coche para foto. Hay quien cuenta que vio abrirse las puertas mariposa una vez y lo recuerda como una escena de cine. Hay quien insiste: suena a máquina de coser, no emociona. Yo no me enfado con nadie porque lo entiendo, el i8 no nació para que todos lo amen. Es como un plato raro. A quien le encaja se engancha, a quien no, lo desprecia. Y lo gracioso es que muchos que lo desprecian, lo desean. Siguen girando la cabeza, siguen preguntando, siguen sacando fotos a escondidas. Una vez aparqué en una callecita de Salamanca, 2 chicos cerca comentaban, yo oí algo como: qué guapo se ve, pero ¿para qué comprarlo? Y justo después uno sacó el móvil y le hizo una foto. Yo me quedé dentro, sonreí para mí, y la voz interior me dijo: ¿ves? Critican, pero sigue siendo tendencia. Lo hot del i8 no viene de ser el más rápido, sino de ser el más distinto. 11 Pero la parte que más quiero contar no está en discusiones ni en cifras, sino en la vida real. El i8 no es el coche que conduzco para demostrar quién soy. Es el coche que conduzco para recordar que quise ser. Hubo una noche en la que conduje solo desde Madrid hacia las afueras, carretera vacía, farolas separadas, viento frío. Puse el modo eléctrico y el coche se deslizó casi en silencio. En esa posición baja, con la luz del cuadro reflejada en mis manos, de repente pensé en mis padres, en las veces que quería salir en familia y tenía que escoger otro coche porque el i8 no es práctico. Pensé en mis amigos, los que la primera vez se suben y se emocionan, la segunda ya preguntan: ¿y el maletero?
Pensé en mí mismo en aquella época en la que el i8 era un símbolo inalcanzable. Y en ese silencio entendí algo: el i8 no es un coche para vivir cómodo, es un coche para vivir con recuerdos. Un trayecto corto por carreteras de costa, una parada para comprar churros calientes, un instante en el que alguien se queda mirando y sonríe, todo. Eso se junta y se convierte en un álbum dentro de la cabeza. Si me preguntas si el i8 es práctico, me río. Si me preguntas si es memorable, asiento sin pensarlo. 12. Y si me haces la pregunta más difícil, si pudieras elegir otra vez, ¿te comprarías el i8? Te contesto con la misma honestidad con la que he vivido con él. Hay días en los que me arrepiento, sobre todo cuando necesito llevar más gente, cuando necesito un coche sencillo, cuando escucho a alguien reírse por el 1.5. Hay días en los que me decepciona porque no me da la brutalidad que yo imaginaba. Pero también hay días en los que lo amo de una manera rara, como se ama algo imperfecto pero sincero. El i8 me dio la sensación de vivir dentro de una idea adelantada a su tiempo, mitad supercoche, mitad conciencia ecológica, mitad teatro, mitad contención. Me recuerda que los coches no son solo velocidad o sonido, también son la historia que cuentas después. Me siento en el i8, veo cómo se cierra la puerta mariposa, y el monólogo interior termina con una frase simple: bueno, al final ya hemos vivido juntos un tramo de vida. Si estás pensando en un i8, no te quedes solo con el número 1.5 litros o con los comentarios de internet. Míralo en persona, siéntate dentro, condúcelo un rato por las carreteras que amas, porque este es un coche que solo entiendes cuando convives con él. Y si te descubres sonriendo al abrir la puerta, al bajarte, al escuchar a alguien decir «qué bonito», entonces probablemente ya tienes tu respuesta. Si te gusta este tipo de review contado como historia real, sígueme en el canal y déjame en comentarios un coche que a ti te haya hecho mirar 2 veces. Igual el próximo vídeo lo cuento con tu historia.